La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y alumbra nuestro camino. Hoy la Iglesia Presbiteriana y Reformada de Cartago, ubicada en Cartago, Costa Rica, les presenta un sermón sobre Jueces 3:31, titulado Un interludio de redención. Esperamos que este mensaje le fortalezca su fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, de verdad ese es un texto extraño, ¿no? Es un texto extraño. Está en el libro de Jueces, entre la historia de Ahod, o antes de la historia, y la historia de Débora y Barak. Es un texto extraño. Y además que este texto sobre Samgar carece de los elementos normales de las historias de los jueces. En todas las historias de los jueces nosotros vemos ciertos elementos que se repiten. Por ejemplo, aquí en esta historia no contiene la fórmula Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, que se encuentra en todas las historias de los jueces. No dice que Jehová los vendió en manos de sus enemigos. No dice que Jehová les levantó un libertador. No dice que sirvieron a sus enemigos. No dice que Jehová al final, al librarlos, les dio reposo o dio reposo a la tierra. Esos todos son elementos normales de las historias de los jueces. Pero aquí no se encuentra ninguno de esos elementos. Entonces es una historia bastante diferente. Por eso nos llama la atención, por ser diferente. Y tampoco sabemos mucho de Samgar. De otros jueces sabemos bastante, de Gedeón, de Sansón, de Ahod, de Débora, de Barak, ¿verdad? Sabemos mucho sobre estos personajes en este libro, pero de Samgar, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que es hijo de Anat. Sabemos que mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Eso es todo lo que el texto nos dice explícitamente, ¿verdad que sí? Pero también sabemos que Samgar no es un nombre hebreo, es un nombre eteo. Esto no significa que no fuera israelita, ¿verdad? A lo mejor lo era. Algunos comentaristas dicen que no era hebreo, pero aquí está en Israel y salva a Israel. A lo mejor, a pesar de su nombre eteo, era judío, era israelita, pero israelita de producto de un matrimonio mixto. Eso es lo más seguro. Estamos aquí inventando un poco, pero inventando con base en los hechos, con base en lo que nosotros sabemos de la cultura y de la historia y de este contexto. Podría haber sido el producto de un matrimonio mixto entre una de las hijas de Israel y un eteo, o al revés, ¿verdad? Pero lo más seguro es que era israelita. También también existe aquí una cierta ambigüedad en cuanto a sus orígenes. Dice que es hijo de Anat. Anat, interesantemente, puede referirse al lugar Bet Anat en Galilea, o puede referirse a Bet Anat que está en Judá, en la parte sur del país, donde existe una mayor probabilidad de encontrarse con los filisteos. Y ser en la Biblia, ser hijo de, puede referirse a su lugar de origen, de cuál ciudad o de cuál lugar es una persona. Pero también Anat puede referirse a la diosa cananea. Anat, que era diosa de fecundidad, amor sensual y la caza y la guerra. Entonces, también era normal ponerle nombre a los hijos que era hijo de algún dios que era de la familia. Entonces,
puede ser su lugar de origen o puede referirse a esa mezcla, ¿verdad? A esa mezcla de religiones que existían en ese tiempo. Porque, ¿qué es el problema central? Recordemos el problema central en el libro de los Jueces. Cuando la Biblia dice que los hijos de Israel volvieron a hacer el mal en los ojos de Jehová, principalmente tiene en mente que han que volvieron una y otra vez a servir los dioses de los cananeos. Y eso fue lo que Dios les dijo en Deuteronomio, es que cuando entren en esta tierra que les estoy dando, tienen que exterminar todos los habitantes. No den a sus hijos, no den sus hijos a sus hijas, ni sus hijas a sus hijos, porque en matrimonio, porque lo que va a pasar es que ustedes al final van a terminar adorando a sus dioses y se van a apartar de mí. Eso es lo que les digo y eso es exactamente lo que pasó. Entonces Israel se aparta de Dios. Dios los entrega en manos de sus enemigos para servir a sus enemigos. Si sirven a sus enemigos en la tierra prometida durante varios años, Dios les levanta un libertador, un juez que juzga al pueblo y que derrota a sus enemigos, que liberta a su pueblo, y Dios les da paz y siempre sirven a Jehová mientras vivía ese juez. Ese es el ciclo, el patrón en el libro de Jueces. El problema central es la idolatría. El problema central es que se apartaron de Dios para servir a dioses ajenos. Entonces es muy probable que Aná se refiera a la diosa. No es imposible. También sabemos que él mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. La aguijada era un implemento de unos 250 centímetros de largo y tenía una circunferencia de 15 centímetros y medio. Entonces, implemento bastante grande para bueyes. Y esto, hermanos, es toda la información que nosotros tenemos. Es todo lo que sabemos sobre Samgar, sobre el contexto, sobre su vida. Pero aunque nosotros no sabemos mucho, la brevedad de este texto quizá nos indique que los lectores originales conocían a Samgar, que ellos lo conocían bien, porque la falta de más explicación nos indica que todos sabían la historia. ¿Verdad que sí? Si nosotros hablamos, bueno, te hoy es el día de elecciones, si alguien hablando de la historia de Costa Rica menciona a Figueres, ya todo el mundo sabe, tiene de un solo en su mente un contexto histórico. ¿Verdad que sí? Uno no tiene que explicar toda la historia porque ya la saben. Ya la saben porque uno crece en una cultura con una historia con todo ese contexto. Entonces nada más la mera mención del nombre de alguien nos hace pensar en toda esa historia. Puede que eso es lo que esté sucediendo aquí, que los lectores originales ya sabían esta historia. Y por lo extraño que es este relato, yo puedo imaginar a niños jugando de Samgar ahí en sus casas, porque mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Es mejor que Rambo, mejor que... ¿Verdad que sí? Esa es una historia increíble. Pero aunque nosotros no sabemos los detalles, no significa que ellos no. Nada más hay que tomar eso en cuenta. Pero de todos modos, sepamos los detalles o no, tenemos que interpretar este texto. Tenemos que aplicar esta historia porque el Espíritu Santo la reveló y nos la dio también a nosotros a través de su palabra. Ahora, un paréntesis antes
aplicar esta historia. Hermanos, hay mucha utilidad en textos difíciles. En serio, es que llegamos, yo sé cómo somos normalmente. Si somos lectores de la Biblia, vamos leyendo, llegamos a un texto raro y difícil y nos decimos, qué raro, bueno, sigo. Y no tomamos el tiempo para profundizarnos en lo difícil. Es una pereza nuestra, o quizá nos faltan las herramientas para profundizarnos, o no queremos tomar el tiempo para leer un comentario o dos, para ver lo que han dicho otros. Quién sabe, pero tenemos esa tendencia de leer muy rápido, de no enfocarnos en los detalles y de brincar los textos raros y difíciles, porque ¿qué tendrá para mí? Yo creo que este texto, aunque es difícil, tiene mucho para nosotros. Y yo creo que Dios, mira, yo sé que queremos una Biblia light a veces, una Biblia Big Mac, como comida rápida. Tenemos hambre, y queremos un Big Mac, algo que nos llene rápidamente, pero eso no es como alimento muy sólido, ¿verdad? Eso no es un alimento muy sólido. Y a veces estamos solamente patinando sobre la superficie cuando Dios quiere que nos profundicemos, que vayamos al fondo. Entonces yo creo que ha dejado estos textos raros para llamarnos la atención, para obligarnos a profundizarnos en su palabra, a interrogarle el texto. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana con este texto. Samgar, bueno, ¿qué tendrá para nosotros el Espíritu Santo en este texto? De lo poco que sabemos, difícil, pero yo creo que por lo menos esto podemos ver, esto podemos sacar del texto, que Dios hace uso de medios poco probables, hace uso de medios poco probables para lograr la salvación de su pueblo. Enfoquémonos en dos puntos. Primero, que de lo malo Dios trae salvación. Y segundo, de lo sencillo Dios se manifiesta poderoso. De lo malo trae salvación y de lo sencillo se manifiesta poderoso. Ya hemos mencionado que Samgar no es un nombre hebreo. A lo mejor es el producto de un matrimonio mixto. Producto, en otras palabras, del pecado de Israel. Producto de su pecado. Esos matrimonios eran una violación de la ley de Dios. Una ley muy explícita, muy clara, que ellos desobedecieron. Eso vemos en el primer capítulo de los Jueces, ¿verdad? Porque al principio vemos que Judá y sus hermanos, las otras tribus, ¿verdad?, van y están conquistando la tierra y están tomando posesión de la tierra que Dios les prometió. Y en algún momento vemos un cambio. Comienzan a dejar en paz o someter a esclavitud la gente, los pueblos de la tierra de Canaán. Y de repente comienza a decir que Israel no pudo echar fuera a este grupo porque tenían carros de hierro y no podía echar fuera a este grupo por esta razón u otra. Pero siempre los sometían a esclavitud. ¿Pero por qué no podían? Dios era menos fuerte al principio que luego, que después. No, Dios no perdió poder. Era el mismo Dios, pero ellos no estaban siendo fieles a su ley, a lo que Dios mandó a hacer por medio de boca de Moisés y Josué. Entonces Dios no echó fuera el pueblo de las tierras de Canaán, como Él les dijo. Entonces, hermanos, ellos no obedecieron el mandamiento muy claro.
se mezclaron con los pueblos de la tierra de Canaán y terminaron sirviendo a sus dioses. Por eso leemos, bueno, entre la esclavitud de Eglón y la redención de Ahor, que es la historia anterior, y una caída más, descrita en 4:1, que inicia la historia de Barak y Débora. Nosotros tenemos este interludio de redención, un interludio, una redención en medio de otras redenciones. Y en esta historia realmente lo que vemos es que vemos el poder de Dios para salvar a su pueblo a pesar de las circunstancias. Y no circunstancias que Israel mismo ha creado. Dios vuelve, en otras palabras, una situación mala en una buena. Y usa lo que en toda probabilidad es el producto de su pecado para lograr la salvación. ¿Eso no es increíble? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Usando a este hombre, producto de matrimonio mixto, producto del pecado e infidelidad del pueblo. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Primero, que el pecado del pueblo de Dios no puede detener su obra. El pecado no tiene la palabra final. Dios la tiene. No puede detener su obra. Nuestro pecado no es más fuerte que Dios. Tu pecado en esta mañana, sea cual sea, no puede detener la obra de Dios en tu vida. No detiene su mano. Y el pecado del pueblo de Dios, también vemos que el pecado del pueblo de Dios no le frustra a Dios, ni le vence a Dios. Dios no anda frustrado porque su pueblo tiene pecado. Yo a veces estoy frustrado porque tengo pecado. Ustedes, me imaginan, se frustran por sus pecados. Pero Dios no anda frustrado. Dios no anda jalando el pelo. Tampoco vencemos a Dios por nuestros defectos y pecados. Hermanos, la obra de Dios es de Dios. Y Él es poderoso. Y Él es bueno. Esa es la otra cosa. Él es bueno. Es misericordioso. Porque mira cómo. Es también soberano. Porque está obrando en y por medio y hasta por encima del pecado de su pueblo para salvar a su pueblo. Y eso es lo que leímos en Romanos 8. Todas las cosas nos ayudan a bien. A nosotros, los que somos llamados conforme con su propósito, los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ustedes creen eso? ¿O creen que solamente las cosas buenas ayudan a bien? ¿O no creen que Dios es poderoso para hacer que una situación mala o que un pecado ayude para mi salvación? Eso es increíble. Eso no es una licencia para pecar, ¿verdad? Nada más estamos reconociendo que el mal no vence a Dios, que el mal no le frustra y que el mal no detiene su obra, hermanos. Todas las cosas, como un conjunto, ¿verdad? Ayudan para bien. No estamos diciendo que el pecado es bueno, o que el pecado sea bueno. No estamos diciendo que los sufrimientos sean buenos, que la pobreza sea buena. Verdad es que esas son cosas feas en la vida. Pero si todo ayuda para bien, hasta estas cosas ayudan para bien. Esas cosas sirven, en otras palabras, nuestra salvación. Porque están en la mano de Dios. Porque Dios es soberano, porque Dios es bueno.
Ahora, no decimos que estas cosas sean buenas en sí mismas, pero en la mano de Dios, hasta cosas malas se vuelven buenas, o sus resultados nos pueden ser buenos. Imagínense cómo Dios, piensen en cómo Dios a menudo usa las circunstancias malas o las cosas malas para nuestro bien. Hermanos, no es cierto, todos queremos estar felices, pero no es cierto que demasiada felicidad, demasiada comodidad en nuestras vidas, tal vez nos haga olvidarnos de Dios. No es cierto que durante tiempos de prueba tendemos a recordar mejor a Dios, tendemos a reconocer mejor lo que es nuestra necesidad. No es cierto, como escuchamos en el sermón de la semana pasada, de hecho. Siempre tenemos la misma necesidad en las buenas y en las malas, pero en las malas tendemos a recordar mejor. Dios usa esas circunstancias para volver nuestros corazones a Él. Ahora, demasiado sufrimiento nos haría desesperar. No es cierto, pero Dios siempre trae momentos de alivio dentro de esos momentos de prueba. Dios sabe salvar a su pueblo, obrando dentro de y usando las mismas circunstancias para su salvación, para su bien. Todo nos ayuda para bien, pero fíjense, también el bien del mundo, lo que el mundo dice que es bueno, el bien del mundo no es necesariamente el mismo bien que Dios tiene en cuenta. Hay que reconocer eso también. Algunos dicen que el punto de la vida cristiana es ser rico, próspero, bendecido, feliz, con buena salud siempre, y no sé, con un Audi A6 en la cochera. Pero hermanos, nosotros sabemos que el oro no es siempre bueno. La riqueza no es siempre buena. Tener demasiado no nos siempre ayuda. No estamos aquí para esas cosas. Eso nos recuerda de lo que decíamos sobre la oración y el contentamiento. En toda circunstancia debemos estar contentos con la providencia de Dios, en lo bueno y en lo malo, en las buenas y en las malas. Debemos saber que Dios está usando todo para nuestro bien y para nuestra salvación. Estar contentos y someternos a su mano en toda circunstancia de la vida. Entendamos sus razones o no, entendamos sus propósitos o no. Tenemos esta verdad: Dios es bueno para con nosotros y Dios no es vencido por nuestro pecado. Esa es la enseñanza principal aquí, ¿no es cierto? De la dureza de Faraón, Dios libró a su pueblo. Del adulterio de David, Dios dio a Israel a Salomón y realmente a Jesucristo. Y podemos pensar en la cruz. Pensaban que todo estaba perdido, pero en medio de tanta maldad, Dios estaba obrando la salvación del mundo. El pecado no detiene a nuestro Dios, porque es bueno y soberano. Eso vemos. Dios está usando lo malo para lograr la salvación de su pueblo. La segunda cosa que nosotros vemos, la última cosa, es que de lo sencillo
En lo sencillo Dios se manifiesta poderoso. ¿Cómo derrota 600 filisteos? Samgar, con una aguijada de bueyes, un palo grueso, un palo grande, pero un palo. A 600 filisteos, a 600 militares, los derrota con un palito. ¿Y por qué con una aguijada de bueyes? Yo creo que Dios, mira cómo Dios está usando medios muy sencillos para salvar a su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros no confiemos en nosotros, sino en el poder de Dios. Para que yo no confíe en mí mismo, ni en mis dones, ni en mis talentos, ni en mis capacidades, ni en mi poder, sino solo y siempre en Dios. A lo mejor, de eso no dijimos antes, pero a lo mejor es cierto, por el implemento que usaba Samgar, era un ganadero, un hombre simple, hombre del pueblo, y Dios lo usó para lidiar con los filisteos y salvar a su pueblo. Porque, hermanos, lo que vemos aquí es a un instrumento sencillo o simple en las manos de Dios, es poderoso. Es poderoso. Porque no depende de la herramienta, sino del que la usa, sino de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos? Bueno, aprendemos en primer lugar a no despreciar las cosas sencillas que Dios nos ha dado. Pensemos, hermanos, en la palabra de Dios, en la predicación de la palabra, en la oración, en la comunión de los santos, en los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Son cosas sencillas, son cosas que el mundo desprecia, son cosas, hermanos, que no parecen tener ningún poder en absoluto, y por sí solo agua y vino y pan y... Bueno, iba a levantar la Biblia, pero tengo aquí mi iPad, pero de una Biblia en sí misma no tiene poder en sí misma. Esas cosas no tienen poder en sí mismas, hermanos, pero son poderosas en las manos de Dios. Son poderosas cuando el Espíritu Santo está obrando dentro y por medio de ellos. La oración es eficaz porque Dios la oye y porque Dios responde. O si no, serían simplemente palabras vanas tiradas al aire. Esos son los medios de gracia, hermanos. Estas son las herramientas que Dios ha dado a su pueblo para fortalecer su fe y para salvarnos. Porque estas cosas dirigen siempre nuestros corazones a Cristo. No son poderosas en sí mismas, jamás. Pero son poderosas porque el Espíritu Santo se ha dignado a usarlas. ¿Y por qué esas y no otras? Porque Dios ha escogido estas. Yo creo que por su sencillez Dios ha escogido estas cosas. La predicación de la palabra, cuando la palabra es expuesta, lo que estamos haciendo en este momento, realmente creemos que Dios nos puede hablar por medio de la explicación, de la exposición de su palabra en la congregación de su pueblo. ¿Creemos eso? ¿Qué tal la comunión de los santos? ¿Qué tal congregarnos los domingos? Ser miembro de la iglesia. Nosotros creemos que Dios puede usar esto para nuestro bien, para nuestra salvación. Claro que sí. Claro que sí. Porque en la comunión de los santos, Dios nos ha dicho que Él habita sus alabanzas, que Él nos habla por medio de la proclamación del Evangelio, que su Espíritu Santo está en medio de nosotros cuando nos congregamos para
dar testimonio de Cristo y dar alabanzas y gloria a Dios. Estas son las promesas de Dios. Alejarnos de la iglesia es peligroso para nuestra salud espiritual. No orar es peligroso para nuestra salud espiritual. Descuidar la Biblia, su predicación y lectura es peligroso para nuestra salud espiritual, porque nosotros necesitamos estas cosas para crecer en conocimiento y amor en fe en Jesucristo. Sí, pero son cosas tan sencillas, exactamente, para que nosotros no confiemos en la herramienta, sino en aquel que aplica todos los beneficios de la redención de Cristo cuando hacemos uso de estas herramientas. Él nos fortalece nuestra fe con estas cosas. Y no hemos hablado de otras cosas que Dios también usa. El sufrimiento. También usa el sufrimiento. Una simple llamada telefónica a alguien que no vino al culto. Algo tan simple como eso puede ser usado por Dios para obrar en el corazón de alguien. Un canto de alabanza, una palabra tierna. Hermanos, esas cosas son sencillas, pero Dios las sabe usar para su gloria y para la salvación de su pueblo, de nosotros, sus hijos. De verdad, como dijo Pablo, el poder de Dios se perfecciona en las debilidades de su pueblo. En lo sencillo, en lo débil, Dios se manifiesta poderoso. Para que veamos que la victoria es de Él, para que toda la gloria, para que Él reciba toda la gloria, hermanos, para que sepamos quién es Salvador y quién no, y quién reina y quién gobierna el universo y todas las acciones de los hombres para su propia gloria. Eso es lo que aprendemos de Samgar, que mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Aprendemos que Dios no se limita por nuestro pecado, que no es vencido por nuestro pecado, sino que vuelve toda situación mala en una buena para nuestra salvación, y que hace uso de lo sencillo para mostrarse poderoso para nuestra salvación. Eso es lo que hace Dios, y creo que eso es lo que vemos en Samgar. Amén. Oremos. Gracias por ver este sermón. Esperamos que haya sido una fortaleza para su fe. Si desea más información o recursos, visite nuestra página web www.iprcr.com www.iprcr.com o visítenos. Estamos ubicados en Cartago, Costa Rica, el Silo de los Tanques, 100 metros sur a la mano izquierda. Tenemos escuela dominical para adultos y niños a las 10 de la mañana y culto a las 11. Quedan cordialmente invitados.